el que se hizo y que ustedes tuvieron a bien entregarlo el día sábado. Si tienen dudas, pues ese sería el primer punto. El punto número 2 es elaborar algunas preguntas al respecto sobre la economía de 2 sectores para ver si en realidad comprendieron el tema. El tercer punto tenemos, por supuesto, la parte de una economía de 3 sectores para poderla identificar. Les comento, con las preguntas que elaboré, que fueron 4 preguntas, con ello, pues, o sea, nos llevó el tiempo necesario para poder cubrir casi todo el periodo, ¿sí? No me puedo adelantar con ustedes, entonces vamos a llegar, ¿sí? Tenemos que llegar a las 4 preguntas que tratamos la forma de comprender con el otro salón. De igual forma, tenemos la solicitud de que cómo van con su lectora, por supuesto, porque es fundamental para ir comprendiendo, sí, la temática. Aquí estamos viendo parte práctica, ¿sí? Nos hace falta ver esa parte, la parte teórica, pero creo que, pues, también, o sea, de mi parte lo vamos a poder ver, no a detalle como está en el libro, pero sí para que ustedes lleguen a comprender la temática que tenemos para el curso. Entonces, iniciando sería, según la agenda del día de hoy, 27 de septiembre, la pregunta sería si ustedes tienen alguna consulta de laboratorio. Sí, licenciado, yo tengo una en la última parte, en la parte 10. ¿Cómo se sacaba C con la información que teníamos de S? Ok. En el último ejercicio de laboratorio, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, entonces voy a ubicar el laboratorio, ¿sí? Voy a ubicar el laboratorio. Y pido 1000 disculpas porque activé, ¿sí?, el micrófono de la otra y aún así estaba apagado esto. Disculpe. Supongo que varios estaban, bueno, mejor dicho, varios alumnos estaban con audífonos. Y eso es tedioso para los oídos. Perdone. Entonces voy a buscar... entonces, laboratorio... Keynes. Voy a copiar eso a una pizarra. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a utilizar una pizarra de este lado. Listo. Ok, listo. Perdón, jóvenes, no lo vuelvo a hacer. Ok. En base a este ejercicio te refieres, ¿verdad, Andrea? Sí, licenciado, que me quedó duda como cómo se acaba C con S, porque en el otro creo que solo con C, entonces era como normal. Ok, listo. No hay problema, ¿sí? Bueno, la temática de aquí, o sea, desde que estamos viendo Keynes,
Y también, si ustedes se recuerdan, la parte de los empalmes, la parte de lo que es los índices o algo por el estilo, la indexación, deflactación, pues tenemos que ya ir tratando la forma de, bueno, si no tengo tal resultado, ¿cómo llego a ese dato? ¿Sí? Y en tal sentido, aquí dice que con base, ¿sí?, a la información, está muy pequeño, ¿verdad? Ahorita les agrando esto más que todo, lo que necesito es agrandar esto. Pero en realidad no todo me va a servir. Lo que necesito en verdad, bueno, aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces tenemos que el ahorro va a ser igual a menos 100. Y aquí, Andrea, ¿sí? Para que tú puedas comprender, no es cuestión de que te esté perjudicando por la pregunta que hiciste, no, es realmente para que puedas comprender, ¿sí? Menos 100, ¿qué es? ¿Qué representa? Es el ahorro. No, el menos 100, ¿qué representa el menos 100? O sea, no sé si te entendí bien, tal vez porque te interrumpí y no escuché toda la frase. ¿Qué es el menos 100? Eh, Desahorro. Ya, ok, ahí el compañero te apoya, ¿sí? Es el desahorro, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Ese es compañerismo, ¿sí? Y el 0.4 multiplicado por 10, ¿sí? ¿Qué es, Andrea? Pues yo pensé que podría ser C. No. Ok, muy bien. Qué bueno, o sea, qué bueno que preguntaste esto y probablemente algunos compañeros pues estén con la misma problemática. El trabajo era colaborativo, ¿sí? Y el objetivo era que nos apoyáramos entre nosotros. Si no comprendimos, pero no hay problema, ¿sí? Ok, listo. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Voy a dejar por un lado esa ecuación. El consumo, ¿sí? Tu función consumo, ¿cómo está conformada? O sea, aquí no la tengo, pero normalmente me da como un número y luego más otro número multiplicando Y. Ya, ok, sí, pero, o sea, las literales que conforman a la función consumo, ¿cuáles son? Em, yo creo que lo tengo escrito. ¿Puedo revisar mis apuntes? Sí, revisa, no hay ningún. Gracias. No estamos en una evaluación. Lo voy a revisar. Aquí lo tengo. Sí, yo solo tengo como C, es igual la función consumo, pero no puse como que era cada cosa. Ok. Bueno, ahí te apoyaron, ¿sí? Cristian te apoyó. ¿Qué es A? Ok. Lo voy a explicar, ¿sí? Y tú vas a anotar, ¿sí? Bueno, A va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. ¿Sí? Esa representa mi función consumo. No la tengo, muy bien lo dijiste tú, pero mi función ahorro está representada por el desahorro, que sería esta A que tenemos acá, pero que le estoy agregando, el signo negativo. Este es consumo autónomo y al agregar el signo negativo se convierte en desahorro. Y por supuesto, más la propensión marginal al ahorro o uno menos la propensión marginal a consumir. Para que no te confundas, la propensión marginal al ahorro multiplicado por el ingreso disponible. ¿Sí? Esa es nuestra función. Entonces, en tal sentido, C, cada una de las literales. C significa ahorro. El menos A, que va a ser el desahorro, va a ser menos 100. ¿Sí?
por supuesto, la propensión marginal al ahorro va a ser igual a ¿qué? A 0.40. ¿Sí? Y Y, por supuesto, YD, que sería YD, ¿ya? El ingreso disponible. ¿Estamos de acuerdo, André? Sí, licenciado, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, acá, si te das cuenta, ya tengo estas literales. Como ya tengo esas literales, ¿sí? Y ya tengo esto, ¿qué me hace falta para construir mi función consumo? Ok, como podemos observar, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. Ok, ¿sí? No tengo el consumo autónomo. Pero, ¿sí? Les dije en la última clase que si le quitamos, ¿sí? El signo negativo al desahorro, se convierte en consumo autónomo, que en este caso sería así. ¿Ya? ¿Y cómo determinamos la propensión marginal a consumir? Propensión marginal a consumir va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al ahorro. Ojo, ¿sí? Y eso sí lo tenemos ahí, ¿sí? Entonces, propensión marginal a consumir no está, pero el 1 sí. El 1 sabemos que es nuestro ingreso, se convierte en la unidad. Y la propensión marginal al ahorro es 0.40. Entonces, si restamos 1 menos 0.40, nos va a dar 0.60. Ahora bien, ya tienes los elementos para construir tu función consumo. Pues consumo va a ser igual a 100, que es este que está acá, este 100, ¿sí? Más, ¿sí? La propensión, perdón, más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. 0.6 por el ingreso. Ahora bien, ya puedes iniciar tu ejercicio. ¿Sí? Dice que el ingreso es 0, lo que tenemos acá. No sé si lo visualizas, esto que está acá. Sí, licenciado, gracias. Y ahí ya ¿Sí? se va como que normal. Ajá, se va como el ejemplo anterior. Ujú. Ah, ok. ¿Sí Muchas estamos, gracias. estamos bien ahí? Sí, sí, cabal, eso era lo que yo quería saber era cómo se sacaba así, así que muchísimas gracias. Sí, ok. Pero hay otra forma, ¿sí? Que les había indicado que traten la forma de hacerlo de la otra forma. ¿Por qué? Porque se van a ir acostumbrando para comprender mejor cuando ya nos toquen 3 sectores o 4 sectores. ¿Y cuál es esa forma? Esa forma es cuando el ingreso es igual, tú destinas al consumo y destinas al ahorro. Consumo más el ahorro. Y al final me tiene que dar esta misma ecuación que tenemos acá. Me tiene que dar igual. Si no me da igual, algo hicimos mal. ¿Sí? Ok, listo. Entonces tenemos que el ingreso, ¿sí? No lo tenemos, es una de las incógnitas. También el consumo, tampoco lo tenemos, pero sí tenemos el ahorro. El ahorro es menos 100, bueno, voy a colocar paréntesis, menos 100, ¿sí? Más 0.4 multiplicado por 10, ¿sí? Listo. Entonces, operamos. Sacamos del paréntesis esta parte y vamos a tener que el consumo más, perdón, aquí es más por menos, es negativo, ¿sí? Más por más es positivo, 0.4 multiplicado por. Tenemos dos términos semejantes y que están de distinto lado de la igualdad. Entonces, los 1, el más 0.4 y lo voy a pasar del otro lado. 0.4 multiplicado por el ingreso. Y eso va a ser igual a consumo, ¿sí? Menos
¿Sí? Ya. Bueno, lo podemos pasar del otro lado también, pero veremos esta parte, ¿sí? Veremos esta parte. Entonces, aquí va a ser y menos 0.4y va a ser 0.6y. ¿Sí? Y que eso va a ser igual al consumo menos, ¿sí? Como lo que necesitamos es despejarse. Entonces, lo más fácil, 0.6 multiplicado por el ingreso, menos A es más 100, y este es igual a C. Entonces, si somos ordenados, C va a ser igual a 100 más 0.6. Si te das cuenta, el mismo resultado de esta forma o si lo hacemos de esta forma. Cualquiera de las dos. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Listo para las preguntas, jóvenes? Licenciado Cristian, sí, Augusto. Hola, licenciado, buenas noches. Yo solo tengo una duda de laboratorio. ¿Cómo definiría usted explicando qué es el desahorro? Ah, ya. Ok, vamos a ver. Si me esperas un momento, voy a ir a... Bueno, yo creo que aquí lo puedo hacer. Bueno, me está saliendo algo horrible esta parte. Dibujaba mejor. Es que no tengo mi tableta acá. ¿Sí? Yo estoy utilizando la pizarra, ¿sí? De Meet. Ok. Creo que con esto ya puedo. ¿Sí? Listo. El desahorro, ¿qué significa el desahorro? O sea, en base a la función que estaba explicando acá, en primera instancia, ¿sí? En esta en específico, espérame un momento, ¿sí? Espérame, solamente. Ok, listo. ¿Sí? Veamos. ¿Sí? Entonces, en esta parte, ¿sí? Recordemos qué entendíamos por, voy a cambiarle color a esto, qué entendemos por consumo autónomo, ¿sí? Si recordamos el consumo autónomo, pues va a ser el referente que independientemente que algunas personas no tengan ingresos, pero de igual forma a nivel macro siempre va a haber consumo.
¿Por qué? Porque estas personas puede ser que muchas no tengan nada que comer, pero también otras también no tienen nada que comer y alguien les donó y alguien les regaló, o tienen acceso a sus ahorros, porque ellos mientras hubo cierto tiempo lograron ahorrar esa parte. Ok, ahora nos vamos a la parte de la función ahorro. Esto es en el consumo, ¿sí? Pero si nos vamos al ahorro, ¿sí? En tal sentido, acá tenemos el desahorro. Sabemos que muchas personas van a tener ahorro en el país, independientemente, ¿sí? Sí, ya que Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Entonces, ¿podría definir el ahorro como el gasto de, o el consumo del propio ahorro de las personas? Algo así. sí, podría decirse que como no tengo ingreso, tengo que recurrir a algo, ¿sí? Ya sea al ahorro que tengo o que tenía, ¿sí? O por supuesto, también podemos recurrir a un préstamo, pero eso ya lo vamos a ver en una economía de tres sectores y en la de cuatro, ¿ya? Pero no quiero adelantar, ¿sí? Pero vamos a recurrir a algo, ¿sí? Ya sea que alguien nos preste así, si estamos en una economía simple, alguien nos preste, y vamos a tener que recurrir a eso, ¿sí? Por supuesto, van a haber personas que van a morir de hambre, ¿sí? ¿Ya? Pero van a haber otras personas que por X o Y razón vinieron otras personas y les dieron, ¿sí? Pero el ahorro, ellos no van a tener ahorro. Los que no tienen ingreso no van a tener en ese momento, ahorro. Pero sí van a tener, ¿sí? Aquellas personas que años anteriores vinieron y lograron ahorrar un poco y entonces de esos ahorros lograron tratar la forma de sacar para poder satisfacer sus necesidades. Licenciado, una pregunta, es decir, que a nivel gobierno hay un desahorro en nuestra economía en general por todos los préstamos que existen, es decir, así en conjunto, porque tengo entendido que hasta incluso nuestros nietos están endeudados. Entonces, Sí, sí. O sea, a nivel ya de una economía con otros sectores, donde ya estamos aplicando las diferentes políticas, la fiscal, la política comercial, la política monetaria y también crediticia, sí. O sea, tenemos un desahorro, ¿sí? Y ya estamos casi sobrepasando la brecha. Cuando algunas personas que quieren hacer préstamos, que no quiero mencionar quién, indican que vamos muy lejos de esa brecha, pues estamos cerca, ¿sí? Ahora bien, en ese sentido, ¿sí? Yo voy a graficar acá que este es el ingreso, ¿sí? Y este va a ser el ahorro, ¿sí? Pero acá en esta parte, si ustedes se dan cuenta, este es un plano cartesiano y estoy en este cuadrante donde estoy identificando esta parte, ¿sí? Que por supuesto, ¿sí? De forma inicial, si ustedes se dan cuenta, cuando pues no existe ahorro, entonces a esta parte le voy a llamar el desahorro, porque muchas personas van a recurrir a sus ahorros, luego van a ellos a llegar a un momento, ¿sí? Ah, bueno, ya puedo iniciar a ahorrar, pero aún así, ¿sí? Aún así, pues es poca la porción hasta que llegan, ¿sí? A cruzarse con el ingreso que tienen. Y en algún momento, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, si ustedes llevan sus ahorros, van a cubrir mayor a ese ingreso, ¿sí? Digamos, ustedes ganan, perdón, 3,000, en algún momento van a tener 15,000, 20,000, 60,000, 80,000, 100,000. ¿Ya? Entonces, a esta parte que está acá, a esa parte, pero no van a ser todas las personas que van a estar ahí. El desahorro es algo que vamos a recurrir a nuestros ahorros para poder satisfacer nuestras necesidades. A gusto, no sé si estamos ahí bien.
Sí se logra entender, pero, por ejemplo, ya a la hora de explicar el número, ¿cómo lo explicaría usted? Ok, ya, listo. Regresemos a esta parte, ¿sí? Regresemos a esta parte. Y yo creo que acá me voy a adelantar un poco a lo que expliqué en el otro salón. Nuestra función consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso. Pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? La C ya sé qué significa el consumo. Y por supuesto, el consumo autónomo es igual a más la propensión marginal a consumir, que va a ser B, y el ingreso multiplicado por el ingreso disponible, ¿sí? Ok. Ojo, esta parte final, ya tenemos el consumo. Bueno, el consumo total, que es este, el inicial. Ok, consumo total. ¿Por qué está conformado el consumo total? Por el consumo autónomo. Aquellas personas que, aunque no consuman, pues de igual forma va a haber consumo en el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este consumo autónomo no depende del ingreso. Pero cuando multiplicamos la propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso disponible, a este le vamos a llamar, ¿sí?, consumo inducido. ¿Sí? A esa parte le vamos a llamar consumo inducido. ¿Ya? Ok. Ahora bien, ¿sí?, vamos con la función ahorro. Y luego, pues, ya le explico con la cifra que quiere el compañero. Menos A más S por B. ¿Sí? Entonces tenemos que S, perdón, S es el ahorro. ¿Sí? Pero ese es el ahorro total. ¿Sí? Y que va a estar conformado por el desahorro, que es el menos A. ¿Ya? Y ese desahorro es algo como autónomo. ¿Por qué? Porque no depende del ingreso también. ¿Ya? Y vamos a tener que la propensión marginal al ahorro, entre paréntesis es la S, multiplicada por el ingreso disponible. Entonces, tenemos el ahorro total, tenemos el desahorro y vamos a tener el ahorro inducido. ¿Por qué? Y esta parte final es el ahorro inducido. ¿Por qué? Porque este ahorro va a depender directamente de nuestro ingreso, si ustedes se dan cuenta en esa parte, ¿sí? Depende totalmente del ingreso. Ok, ahora vamos con la explicación que decía el compañero. ¿Cómo explico este menos 100? ¿Ya? Entonces, cuando tengamos los datos, ¿sí?, cuando tengamos los datos, digamos, aquí cuánto, ¿dónde les dio el equilibrio? En este ejercicio que, en el 10, en 500. Bueno, ok, listo. En 500, entonces, ¿cuánto les dio el ahorro? ¿Cuánto les dio el ahorro? Bueno, no lo han sacado. Bueno, multipliquemos 0.4 por 500. Serían 200, ¿sí? Menos 100, creo que son 100, ¿verdad? ¿Así es? Sí, Lick. Sí, ok. Digamos que, ¿sí?,
de los ingresos, ¿sí?, que tienen en esta economía de dos sectores, ¿sí?, de esta economía de dos sectores, ¿ya? Existen, ¿sí?, personas, ¿sí?, que no recurren, o sea, como no depende del ingreso, que no dependen de su ingreso y que van a deber, vamos a hacer de cuenta que alguien le debe, ¿sí?, van a deber 100 millones de unidades monetarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las otras personas sí tuvieron a ver el poder ahorrar porque sí dependía de su ingreso. Entonces, en tal sentido, de 500, que es el ingreso, ¿sí?, en esta economía de sectores, las personas destinan, ¿sí?, al ahorro, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 100 habíamos dicho el total. No tienen que ser más. Hagámoslo acá, ¿sí? El ahorro. Menos 100, eso más 0.4 multiplicado por el ingreso, que fue de 500, que me dijeron ustedes. En una economía para que dé el equilibrio. 5 por 2, 5 por 4, perdón. 200, ¿sí? Da 100. Y el ahorro, ¿sí? Y el consumo va a 400. Ahí estamos. Ya, listo. Ok, listo. Entonces, en una economía, ¿sí? Bueno, en esta economía que aquí ya estamos mencionando el equilibrio, Augusto, ¿sí? Aquí ya estamos mencionando el equilibrio. Entonces, el desahorro, ¿qué va a representar este menos 100? Va a representar a aquellos hogares, ¿sí?, que no tuvieron ingresos y que tuvieron que recurrir a sus ahorros o a sus deudas, ¿sí?, en menos 100 millones de unidades monetarias en un país para poder satisfacer sus necesidades. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Sí, ¿se entiende? Sí, listo. En esa parte, ¿ya? Ok, listo. ¿Alguien más que tenga duda de laboratorio o algún otro tema? Sí, licenciado. Buenas noches. Yo solo quería que me sacara de la duda por qué el ingreso, la fórmula del ingreso es la misma que el gasto autónomo. No. Ok, qué buena consulta, ¿sí? Y eso también lo preguntaron en el otro salón. Esta gráfica, sí, la voy a borrar, jóvenes, porque realmente hasta vergüenza me... Perdón, Lic, es gasto agregado. Ya, ok. Subrayar, rotular, borrar. Esta gráfica me da vergüenza, ¿sí? Ok, y ahorita te explico esa parte. Ok, listo. Y aquí, o sea, aquí tomemos algo en consideración, ¿sí? A minúscula es consumo autónomo. ¿Sí? A mayúscula, dijimos que era gasto autónomo. ¿Sí? Por supuesto, si estamos en una economía de dos sectores, ¿sí?, más que la inversión, si se recuerda, ¿sí? Si es una economía de sectores, más la inversión. Ahora bien, ¿sí? Perdón, para que ustedes lo puedan comprender, lo voy a colocar aquí al final. Más la inversión. Ahí está, listo. Ahora bien, con lo que mencionaba la compañera, ¿sí?, Y porque es igual al gasto agregado. ¿Sí? Ok, una economía, ¿sí?, el ingreso, ¿sí?, sabemos que el PIB
por supuesto, aquí sabemos que eso lo expliqué en una de las primeras clases, ¿sí? Que el PIB pues, va a representar el ingreso de toda esa población. ¿Por qué? Porque fabricaron esos productos y en base a la venta de esos productos tuvieron ingresos. Por eso es que se transforma el PIB en el ingreso de esa nación. ¿Sí? Y luego, bueno, como tenemos esos ingresos, ¿sí? Pues vamos a tener que comprar, ¿ya? Puede ser que no compremos todos porque en la fórmula del PIB tenemos importaciones y exportaciones. Entonces, en tal sentido, no puedo, ¿sí?, indicar que todos los ingresos de esa nación lo que va a hacer es, ¿sí?, comprar todos los bienes y servicios que se produzcan. ¿Por qué? Porque algunos los voy a mandar a traer al extranjero, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, se va a transformar en un gasto. Entonces, en base a nuestros ingresos, se transformó en gasto y otra parte, por supuesto, pero eso ya va implícito en esa parte. ¿Por qué? Porque recordemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Y por qué? Porque al final el ahorro se va a convertir en una inversión, ¿sí? O se convierte en una inversión. Nosotros tenemos algo en el banco. Nosotros recurrimos a depositar al banco. Y por supuesto, es una inversión, aunque sea mínimo el porcentaje que nos paguen por nuestros ahorros, ¿eh? Pero es una inversión, está ganando algo de interés, al final es una inversión. Pero hay personas que logran juntar cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y por supuesto hacen una inversión. Pero en base a la pregunta que hacía Auri, ¿sí?, el ingreso, al final, nuestro ingreso se transforma en un gasto, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, por eso es que se dice que el ingreso es igual al gasto agregado. ¿Por qué gasto agregado? Porque va a ser el gasto que corresponde. Recuérdense que ahí tenemos el gasto del gobierno y no es de los hogares. Tenemos el gasto de las empresas, ¿sí? Y no es de los hogares tampoco. Pero también tenemos el gasto de los hogares. Entonces, por eso es que se le denota que es el gasto agregado. Entonces, ¿estamos bien, Aure? Sí, licenciado, muy claro, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿sí? Pilas, entonces, licenciado Cristian, ¿quién nos va a responder la primera pregunta? Si nos pudiera apoyar Gilda María. Hilda, ¿estás por acá? Sí, Lick, buenas noches. Ok. La pregunta es sencilla, ¿sí? Pero la respuesta tienes que indicar cuál es tu elección. Piénsalo bien antes de responder. Igual esto va para todos, ¿sí? Piénsalo bien, me das tu respuesta y me indicas por qué me estás dando esa respuesta. Por eso doy un tiempo prudencial de aproximadamente 2 minutos para que traten la forma de pensar dicha pregunta, ¿sí? En una economía simple, cuando la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro son iguales, tengo opción A, tengo el valor del multiplicador es igual a 1, B, el valor del multiplicador es igual a 2, C, no existe multiplicador, inciso D, el valor del multiplicador es igual a 0.5. Ok. Tiene 2 minutos de igual forma para los demás compañeros. Por favor.
pero quien tiene que responder, sí, es Gil. Sí, Gilda. Tiempo. Tan rápido, Lick. Bueno, un minuto más, nada más. Entonces, hoy sí. Gilda. Sí, Lick. La verdad no estoy segura, pero creo yo que el valor multiplicador podría ser 0.5, pero no estoy segura. Ok. ¿Alguien más? Bueno, me tienes que responder por qué. ¿Por qué crees eso? Hilda. La verdad no sé, Lick, disculpe, es que no, bueno, solo viendo, solo viendo el problema, la verdad no estoy segura, pues no le veo sentido, por ejemplo, a que el resultado sea 2 o 1 si me están diciendo que tanto el valor como de la propensión marginal al consumo y del ahorro son iguales. Pero entonces, bueno, no sé, ahora no, no sé cómo explicarlo. No, no estoy segura, disculpe. No, muy bien, muy bien. Los demás compañeros, ahora sí, es la oportunidad. Escócense. Inciso B, Lick, inciso B. Inciso Ven, B. Bien. Porque esto lo obtenemos al dividir uno, no me recuerdo si es en la proporción marginal o del ahorro del consumo. Y a la hora de dividir eso nos da 2. Eso lo hacemos, por ejemplo, cuando queremos obtener un margen, un porcentaje. Entonces, aumenta en vez de disminuir un valor. Ok. Ok, ok. ¿Los demás? Mi estimado Oscar. ¿Qué dice Oscar? Hoy no está Oscar. ¿No? Dice María, dice la B. Diana Victoria dice B. Y Josué dice B. María Andrea hace un cálculo ahí.
Ok. Bueno, lo voy a explicar. Bueno, ¿todos están claros que es la B o no? ¿O lo explico? Josué dice que, bueno, en base a eso que tiene ahí, para mí es D, dice. El valor de multiplicador de 0.5. Ah, no hay problema. Listo. Lo vamos a explicar, ¿sí? Voy a trasladar esto para acá, Bueno, ¿sí? sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, sí, es que no sé qué problema tiene, pero hoy sí no. Yo le decía que lo que indicó la compañera Jacqueline es correcto, solo que en lo que falló es que si K es igual a 1 dividido propensión marginal al ahorro. ¿Ok? Ok, listo. Lo vamos a explicar, ¿sí? La pregunta es, gracias Oscar, muy amable. Es una economía simple, ¿sí? Ok. ¿Ya? Cuando la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro son iguales, ¿sí? Ok. Sabemos que la unidad es nuestro ingreso, ¿ok? Y que está formada por la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces en tal sentido, si deben de ser iguales para que me dé la unidad, pues van a representar cada una de 0.5. Porque no pueden ser otro valor más que 0.5 para que me den la unidad, porque deben de ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, listo. Ah, tienen que ser iguales. Ya encontré que deben de ser iguales, ¿sí? No puede ser una .75 y la otra .25, porque ahí ya no son iguales, ¿sí? Ahí ya no son iguales. Tienen que ser iguales. Esa es una de las condiciones. Ok. Ahora veamos lo siguiente. El valor del multiplicador es 1. Veamos si es cierto, ¿sí? Como muy bien dijo Oscar y aquel, el multiplicador es igual a 1 dividido. Tal vez aquí, o sea, Jacqueline tuvo la intención, ¿sí? De decir de que 1 menos la propensión marginal a consumir, que era 0.5. Tal vez esa era la intención. ¿Ya? Que al final esto me da 2. ¿Sí? Ah, ¿por qué? Porque varios me van a preguntar, mire, Lick, ¿cuál es la fórmula? Ah, la fórmula es dividido la propensión marginal al ahorro. ¿Qué es 0.5? 1 menos 0.5 va a ser 0.5. Listo. Ah, entonces 1 no puede ser, 2 sí puede ser. Ah, ok. Y entonces, ¿no existe multiplicador? Claro que existe multiplicador porque desde acá lo estoy encontrando. Entonces descarto esta parte. ¿Sí? ¿El valor de multiplicador es de 0.5? No. ¿Por qué? Porque es 2. Entonces la respuesta, ¿sí? Es la B. Entonces, de esa forma, pues hay que responder. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? No hay No, duda. Lick, solo para terminar de aclarar, entonces, lo que los consumidores tienden perdón, es a consumir más, ¿verdad? Es un 100%, o es ahorrar más, es que eso no me queda claro todavía y no tengo mis apuntes para ver. Ok, no hay problema, ¿sí? Bueno, aquí estás destinando el 50% de tu ingreso a consumir y estás destinando el otro 50% a tu ahorro. Pero si inviertes un quetzal, vas a recibir en términos de beneficio un quetzal. Aquí no, o sea, aquí no es que tengamos, voy a dar ejemplos, por supuesto, donde vamos a identificar
Ah, bueno, o sea, si el multiplicador se incrementa, o mejor dicho, si la propensión marginal al ahorro disminuye, ¿qué pasa? O si la propensión marginal a ahorrar aumenta, ¿qué pasa también? ¿Sí? Pero lo vamos a ir haciendo con las preguntas para que ustedes vayan comprendiendo esa parte, ya que, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Con las preguntas. No sé, pero para los demás, ¿quedó claro? Sí, no. ¿Sí? Bueno, licenciado Cristian, la otra pregunta. Claro, tal vez nos podría ayudar Josué Daniel. Josué Daniel, ¿estás por ahí, Josué Daniel? Listo, excelente. La pregunta es la siguiente, ¿sí? El multiplicador de una economía simple depende de, inciso A, el gasto total de los hogares. B, la tasa de interés del mercado. C, el valor de la propensión marginal a consumir. Y D, el monto de ahorro de los hogares. Entonces, piénsalo ahí y me tienes que dar la respuesta más el por qué piensas que así es. Daniel, ¿cómo vamos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues la verdad yo creo que va a estar mal, pero tal vez pienso yo que es el inciso A, el Ay, gasto total de los hogares, ¿por qué? porque el gasto total de los hogares, porque al momento que nosotros tenemos, así como en el ejercicio anterior, si destinamos para el ahorro y el consumo 0.5, o sea que eso sería como que el gasto, no sé si va a estar bien, pero lo del gasto de los hogares. Entonces es ahí donde se saca lo del multiplicador.
Y por eso pienso yo que tal vez de ahí depende eso. Ok, ok. Gracias. ¿Los demás? Rick, yo pienso que debería depender del monto de ahorro en los hogares, porque cuando nosotros estamos calculando el multiplicador, lo que usamos para calcularlo es la propensión marginal al ahorro. Entonces, en base a eso, yo me imagino que depende del monto, del monto que los hogares ahorren, desde mi criterio. Ok. ¿Los demás? Por ahí están respondiendo en el chat, pero yo necesito que me digan por qué. Solo la A, la D, pero ¿por qué? Lo importante es acá que analicemos el por qué. Licenciado. ¿Qué manda? No sería porque, bueno, como lo vimos en el anterior, la definición de multiplicador solo está basada en el cociente entre 1 y la propensión marginal al ahorro. Que si tenemos la propensión marginal al ahorro es lo mismo que tuviéramos la propensión marginal al consumo. Entonces dependería del valor de la PMC. En este caso sería C. Ok, muy bien, Oscar, muy bien. Buen análisis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, les explico, ¿sí? La respuesta correcta es la C, la que indicó el compañero. ¿Sí? Pero les voy a explicar por qué, ¿sí? Vamos a analizar cada una de estas cosas. Dice el multiplicador de una economía simple depende, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Sí? Ok. Veamos el multiplicador, ¿sí? La fórmula del multiplicador. La fórmula del multiplicador es 1 dividido la propensión marginal al ahorro. ¿Sí? Pero también sabemos que ese multiplicador está representado por 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Va, ok, listo. Va, sí, ok, listo. Bueno. Depende del gasto total de los hogares. El multiplicador. Veamos. ¿Sí? Realmente el gasto total de los hogares, no, porque no sabemos, o sea, realmente cuánto es el gasto total. ¿Sí? Y el gasto total pues va a representar pues al consumo de los hogares. Tasa de interés, no, porque aquí, o sea, tenemos una economía simple, ¿sí? Tampoco. El valor de la propensión marginal a consumir, ojo, ¿sí? Y aquí era donde pues les explicaba la parte de, voy a bajar acá, donde tenemos que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso disponible. Ojo, ¿sí? El ingreso disponible, ¿sí? Va a dañar la propensión marginal a consumir. Es decir, que la propensión marginal a consumir va a depender del ingreso. Ya listo. Y como esa propensión marginal a consumir va relacionada directamente, ¿sí? Con el ingreso disponible. Ya. Listo. Entonces, si vemos la propensión marginal a consumir, ¿dónde la tenemos? La tenemos aquí también. Entonces, por ende, Oscar, como muy bien lo explicó, ¿sí? La propensión marginal a consumir, al final, cuando le resto la unidad que es el ingreso que tenemos, la unidad, ¿sí? Se transforma en propensión marginal al ahorro. Es decir, que depende
que la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Les voy a dar este ejemplo. El siguiente ejemplo que él que daba en la otra clase era el siguiente. El capital, el multiplicador, perdón, 1 dividido, ¿sí? Tenemos 0.4, ¿sí? Esto es igual a 2.5. Y si cambiamos, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos la propensión marginal al ahorro, que es igual a ¿cuánto? 0.4. ¿Cuánto va a ser la propensión marginal a consumir? ¿Cuánto va a ser? 0.6, ¿verdad? ¿Correcto? Ok, listo. Y que eso me va a formar la unidad, ¿sí? Entonces, veamos si va a depender, y acá si vemos la propensión marginal a consumir, pues 0.6. Pero si ahora lo hacemos con otra que estábamos indicando acá, dividido 0.25, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí? Veamos. Entonces, el multiplicador, que es el que estamos hablando, ¿sí? Sí va a depender del valor de la propensión marginal a consumir, porque si aquí vemos, si aquí era, bueno, aquí lo voy a identificar también, la propensión marginal al ahorro es de 0.25, entonces la propensión marginal a consumir va a ser igual a 0.75. Si observamos, cambió. Entonces sí, va a depender de la propensión marginal al ahorro. Pero aquí también surgió la duda en el otro salón, para aclararlo de una vez. Mire, Lick, ¿y si cambia la propensión marginal al ahorro también depende? Sí, depende. Porque en realidad, pues esas son, o sea, tienen relación directa las dos, entonces, si una cambia, va a cambiar la otra, ¿sí? Porque al final me tiene que dar la unidad. Entonces, el gasto no puede ser, porque estoy representando el gasto total, ¿sí? La tasa de interés tampoco, porque es una economía simple, ¿sí? El valor de la propensión marginal a consumir, sí, sería la respuesta correcta. Y el monto del ahorro de los hogares, no, porque aquí Jacqueline, ¿sí? Y para las personas que indicaron que era la D, me está diciendo el monto de ahorro, es el monto total del ahorro, ¿sí? ¿Ya? Y el monto total del ahorro, si nos dieran esa parte, no sabemos si en realidad afectó al multiplicador o no. Sí sabemos que eso se va a transformar en inversión y que al final eso lleva implícito la propensión marginal al ahorro, pero en realidad pues no la sabemos. Pero con estos ejemplos, ¿sí? Con esta fórmula, estas dos fórmulas que tenemos acá, con esta, ¿sí? O con esta, más que todo con esta segunda, vamos a poder responder esta. Pero no sé si quedó claro en que sí es la C. Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene duda? Sí, pregunta. No se preocupe. ¿No? Bueno, vamos a ver si quedó claro. Una persona, licenciado, por favor. Cristo. Claro que sí, Lick. Tal vez nos puede ayudar Génesis. Génesis. Listo, Génesis. Siguiente pregunta. Esto es de falso y verdadero. Dicen los compañeros que es más fácil. ¿Sí? Ok, entonces te vamos a dar a ti la más fácil. Me tienes que indicar también, ¿sí? El consumo inducido depende de la propensión marginal a consumir. ¿Es falso o verdadero? Fácil, dicen los compañeros.
Me tienes que indicar por qué. Génesis. ¿Me escucha, Lick? Sí, sí te escucho, ahorita sí te escucho. Ah, bueno. Pues yo considero que es verdadero porque a la hora de hacer el cálculo para tener el multiplicador, en la fórmula del consumo utilizamos el producto marginal al consumidor. Ya, ok. Ok. Ya esta es tu respuesta, gracias. Y ahorita la voy a explicar. Pero, ¿alguien más? Dice ella que es verdadero. ¿Los demás es verdadero o es falso? ¿No? Es verdadero, licenciado, tal como indicó la compañera, solo que es propensión marginal al consumo. Ok, sí, listo. El consumo inducido, y eso lo expliqué al inicio. ¿Se recuerdan? Aquí tenemos la fórmula de el consumo. Tenemos el consumo autónomo y el consumo inducido. Ah, ¿por qué está afectado el consumo inducido? Por el ingreso. ¿Sí? Entonces nos vamos a la pregunta. ¿El consumo inducido depende de la propensión marginal a consumir? Sí, depende y es verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que la función consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Y estos dos representan el consumo inducido. O sea que sí afecta. ¿Sí? O sea, sí depende. Bueno, hasta acá llegamos con el otro salón. No sé si tienen alguna duda o si les parece bien este tipo de preguntas aquí para culminar el de dos sectores y que ya no pues tengamos dudas al respecto, pero si en algún momento todavía les surgen dudas, las pueden hacer. Pero no sé si les parece bien este tipo de preguntas. Sí, licenciado, excelente. Definitivamente, licenciado, ayuda a mejorar el análisis. Ok. Sí. Y así van a ser los otros, pues, o sea, pero recordémonos que tenemos que dar la respuesta y analizar para que realmente, ¿sí?, hayamos entendido que realmente comprendimos el tema. Entonces, creo que aquí ya queda mejor explicado y por supuesto ustedes tienen un mejor nivel de conocimiento respecto cuando iniciamos ya al respecto. Entonces, hasta acá lo dejamos, jóvenes. Gracias ahí. También en el chat indica lindas, ¿eh? Sí, ayuda muchísimo. Excelente. Para poderla seguir haciendo, pues, o sea, pero solo 3 personas respondieron, las demás no les gustó, creo. Ahí está el listado para su asistencia, jóvenes. Entonces, así que nos vemos el día jueves. Hasta pronto. Feliz noche, mis Buenas noches. Buenas noches.